Bueno, ya suena World Peace de Black Sabbath y ya comienza la cita que tenemos esta noche en el escenario del poder. En este escenario, el de Vía X, libre expresión, el de stock disponible y analizando. Partamos analizando prensa independiente con los reportajes que ha traído los principales de interferencia.cl. Así que saludamos a su editor general, a Andrés Almeida. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Cómo ha estado la semana? Bien, bien, aquí estamos, al pie del cañón. Semana de septiembre ya interesante, empezamos a entrar a los ritos, ¿no? Muy bien, a propósito de septiembre, ¿eh? Bien dicho eso del cañón, ¿eh? Al pie del cañón. Sí, sí. Ahora hay que fondearse, no sé si de a 20 o de a 15 o de a 2, pero hay que fondearse, ¿eh? Según el gobierno de Andrea. Sí, sí, sí. Es un poco rara las indicaciones de la autoridad, pero la ciudadanía a veces es más razonable que la autoridad. Muy bien. Oye, comencemos el repaso de la pauta que ustedes también han elegido para comentarla aquí junto a nosotros en stock disponible de Vía X. Empecemos con esta, ¿no? Operador UDI cobró 22 millones de pesos a camioneros para conseguirles un terreno fiscal que fue entregado por Felipe Guara. Ahí tenemos la nota firmada por Camilo Solís y Maximiliano Alarcón. Dice: cuando el actual ministro de Vivienda dirigía Bienes Nacionales, entregó unos predios bajo la figura de permiso de uso a una asociación de transportistas en Mejillones. La gestión fue liderada por Osvaldo Miranda, un operador de la UDI en Calama, quien cobró al gremio con tal de acercarlo, ¿no?, a su correligionario Felipe Guar, quien también fue diputado por dicha ciudad. ¿En qué consiste esto? Mira, De esta es el la historia facilitador, como ustedes dicen también del en el título. facilitador, sí, sí. Lo decimos bastante en el texto porque llama bastante la atención también, ¿no? ¿Ya? Cómo alguien presenta sus credenciales profesionales como alguien que es capaz de facilitar un acceso a una autoridad como un ministro de Bienes Nacionales. Eso Claro. es, digamos, vale oro, porque poder acceder a que un ministro de Bienes Nacionales te escuche y eventualmente te ceda un bien, es Ujú. algo muy, muy, muy preciado. Todos los ministros de Bienes Nacionales reciben muchas personas y Claro. el filtro para llegar, digamos, es algo bastante complejo de lograr. Entonces, esta oferta de mercado de poder facilitar el acceso a Felipe Ward nos llamó profundamente la atención en un artículo además que nace un poco como de lo que no publicó en su momento la prensa con respecto del caso de la subsecretaria Alejandra Bravo, que Ujú. terminó ella siendo despedida por Piñera en Claro. los momentos más críticos del estallido social, cuando apareció, digamos, casos en los cuales ella había usado ciertas... es un caso de corrupción, ¿no? Donde ella había algunos favores a cambio de ciertas militancias políticas. Entonces, Sí. esto era parte de la carpeta de investigación donde que estaba, que le había llegado a la diputada Marcela Hernando, Ujú. y nosotros nos empezamos a meter en lo que no publicó la prensa en su momento, y bueno, nos fuimos encontrando con el facilitador. Ya, pero ¿en qué consiste esto? Porque, bueno, la ley del lobby dice que toda reunión de una autoridad tiene que estar visada, ¿no? Tiene que estar anunciada. En este caso, ¿fue así? Sí, sí, no, claro. O sea, nosotros no sabemos si es que esto tuvo un efecto, digamos, inmediato o directo, si es que la llamada del facilitador a Word ¿Ya? terminó implicando en la decisión que se tomó. Pero lo cierto es que la reunión se produjo, porque tú lo puedes ver en el artículo, existe el momento, incluso él lo sube a sus redes sociales cuando se encuentra con Claro, Word a claro, propósito de la ley de transparencia. Entonces existe esa reunión claro. y existe el cobro del contrato también por los 22 millones. Entonces, Perfecto. todo hace suponer que fueron exitosos Perdón, ahí está la audiencia, ¿no? Ustedes las la suben gestiones del también. facilitador. Ustedes suben este Claro. documento que es de la audiencia, que está, digamos, presente. ¿Qué sería, crees tú, aquí lo entre comillas, irregular que habría en esta acción? Bueno, un mercado que se va produciendo de tráfico de influencias. O Ujú. sea, yo no soy abogado ni sé si esto constituye un delito o no. Probablemente hay muchas cosas que probar. Pero los elementos que tenemos hasta ahora permiten suponer bastantes ilícitos y también irregularidades. Entonces, en ese sentido, lo que corresponde ahora es investigar qué pasó con este mercado de esta persona que dice facilitar el acceso a Word y cómo eso funciona en la práctica con la autoridad. Ya. El momento se produjo la facilitación, se produjo la prestación del bien, duró 6 meses, digamos, esa facilitación, y existe el contrato. O sea, Ya. están todos los elementos de prueba que demuestran de que acá hay algo curioso, y que probablemente entrañe algún tipo de irregularidad. Ujú. Y estos 22 millones y estas fotos que sube a Facebook, este facilitador, ¿no? Que ustedes también las ponen ahí.
¿Cómo se explica eso, Andrés? Yo creo que él simplemente estamos hablando de un Chile también un poquito previo al estallido social, ¿no? Donde estas Claro, cosas pasaban más desapercibidas. Y yo creo que él simplemente se vanagloriaba de sus redes. Y parte ya, de su trabajo tenía que ver también claro, con mostrar su exacto, influencia, digamos. Él tiene, es parte de su marketing, por decirlo de alguna manera, ¿no? claro. Supongo, habría que conversar con él, O no sea, quiso hablar con nosotros. el poder en el fondo que tenía Osvaldo Miranda como operador de la UDI en Calama, me imagino, radicaban también en estas fotos que exponía en sus redes sociales, como tú dices, ¿o no? Claro, yo creo que era parte de su marketing. Habría que preguntarle a él si es que lo considera de esa manera, pero a mí me parece bastante evidente que él es o sea, con su rol de facilitador estaba haciendo una acción de difusión de lo que es capaz de llegar. Eh, Creo que las fotos expresan bien esa fuerza ¿Ya? y son un argumento para que sea contratado finalmente, ¿no? Para que camioneros del gremio en Mejillones puedan, digamos, finalmente acceder a un espacio que les fue útil durante varios meses. Ya. Y estas 39 hectáreas bajo la figura de permiso de ocupación son fiscales, ¿no? Ese también es la trama que tiene esta nota, ¿no? Son Claro, son 39 bienes hectáreas, nacionales, sí. Sí, quizás nos faltó explicar esa parte, ¿no? Pero son el Ministerio de Bienes Nacionales administra un montón de bienes que son propiedad del Estado, claro. que van llegando por herencias, por distintas razones, por remate, y, bueno, los parques nacionales, y ellos administran como, hacen de propietarios frente a todo, digamos, la legislación, Ya, son a quienes representan al Estado para esos bienes nacionales, y muchas veces para que no queden botados o no se vendan, que ya, venderlos también puede tener un perjuicio, los arriendan o los ceden. claro. Entonces, es un puesto muy poco visible, o por lo menos hasta que Felipe Ward entró, porque él hizo bastante visible el ministerio, ¿Ya? pero que tiene mucha capacidad de entregar muchas prebendas. Entonces, Claro. es un puesto también apetecido. Oye, porque claro, hay muchos terrenos fiscales, hay muchas casas fiscales que están, incluso algunas de ellas abandonadas, ¿no? Pero entonces en esta transacción, para ir cerrando el tema, Andrés, el facilitador es el protagonista, ¿no? Es el que recibe los 22 millones de pesos, según la nota, ¿no? Según lo que ustedes Claro. reportearon. Sí, claro. Él es el protagonista, él es el que hace el contrato, él es el que logra la reunión de lobby. No ¿Ya? sabemos qué resultó de esa reunión de lobby, tampoco hablamos con Felipe Ward, tampoco fue posible hablar con él, pero claro, ahí es donde se produce, digamos, esa capacidad de... Yo no lo quiero llamar tráfico de influencia porque eso ya es un delito, Ya, pero habría es que que, no espérate, soy es abogado, que digamos, hay una cosa que no pero entiendo yo. pareciera que camina hacia allá. Estos terrenos son fiscales, son de todos nosotros, pero el único que ganó la plata acá entonces fue el facilitador, porque al Estado no le quedó ni uno, ¿no? No se le cobró por estos arriendos a ellos, ¿no? No, claro, son contratos de cesión temporal. Entonces, eso es lo que entendemos, ¿no? Que fue un contrato de cesión temporal y se le cede un tiempo. A veces tiene un Ya, contrato de arriendo entre medio, pero muchas veces estos terrenos se obtienen de manera gratuita para que claro, incluso tiene cierta lógica, ¿no? Por ejemplo, hay muchos centros culturales que obtienen casonas para poder ejercer su actividad, o sea, y sin un contrato de arriendo, o sea, también hay una fuerte claro. vínculo con la sociedad civil que puede necesitar o no de repente algún tipo de bien que permita hacer algo que el Estado define como provechoso para la Claro, sociedad. y también la coincidencia, ¿no? Que son todos UDI, ¿no? Por lo menos el ministro y también el facilitador también pertenece a la UDI, es operador de la UDI, y es el que se gana finalmente esta comisión de facilitador, ¿no? Es No un despreciable, de dato, 22 palos, ¿no? claro, es un dato más, pero es un dato importante. Muy bien, vámonos con el segundo tema que traen ustedes también, ¿ah? Que habla sobre las graves fallas de los ventiladores chinos que la CPC trajo a Chile. ¿Te acuerdas? Con incluso la presencia ahí del presidente recibiendo estos ventiladores, en fin. Dice esta nota que estamos viendo ahí ya en pantalla que el modelo CWH 3010 de la empresa china Chenwei llegó en mayo como parte de una donación de ese gremio empresarial, pero muchos especialistas denuncian que esas máquinas apenas sirven y el propio MinSal, el Ministerio de Salud, los dio de baja, aunque después los envió a regiones. ¿Cómo es esto, Andrés? Bueno, era un secreto a voces, ¿no? Era un Ya. secreto a voces en el mundo de la salud, en el sector salud, en las Ujú. redes sanitarias, de que Perfecto. estos ventiladores eran bastante inadecuados. Ujú. Se rumoreó al principio, o sea, esta es la primera partida, no son todos iguales, ¿eh? No todos los ventiladores de la CPC vienen malos, Ya. o vienen con estas características, pero claro, no habían pasado ni por la FDA en Estados Unidos,
fue una compra fue una salida a cazar, digamos, lo que hubiera. No sé si te acuerdas en ese entonces que fueron desesperados a buscar un mercado que Claro, está exacto. totalmente clausurado y que había Porque, claro, batallas, se porque había temía una que los promesa dicha secuestraran en la antes, ¿te acuerdas frontera. que había una promesa en enero de que estábamos mejor preparados que Italia y que el mismo Mañalich había dicho que habían comprado, había ventiladores que estaban, digamos, que no había problema de ventiladores y ahí surge entonces la necesidad de traerlos y la CPC hace todo esto, ¿no? Y trae los ventiladores. Claro, en varios vuelos. En el primer Claro, vuelo fue un enredo que todo el mundo, o sea, lo cuentan un poco ahí también el propio Juan Sutil, lo cuenta de las dificultades que hubo para poder acceder a estos ventiladores. exacto. Y estos eran unos ventiladores que son adaptables, entonces eran que podían ser invasivos, pero a la vez podían ser no invasivos. Y yo creo que llegaron y en la desesperación llegaron y compraron lo que había en stock y lo trajeron y bueno, resultaron no ser muy útiles porque finalmente las instrucciones estaban en chino. Nunca la empresa que los fabricó tradujo los manuales al ¿Ya? chino. Y, tienen Y los la nota médicos lo narra, chilenos ¿no? no, y las doctoras chilenas no manejaban bien el mandarín. ¿Ah? No, no, claro, imagínate la pega para ellos, que seguramente de alguna manera tuvieron que traducir los manuales, pero lo tienen que haber hecho con gente que sabía chino acá, ando a saber cómo lo hicieron. Pero finalmente también habían temas con las mediciones, porque eran Oye, ¿y muy... por qué fallaban? ¿Qué es lo que no decía? funcionaba. ¿Por qué fallaban, no? ¿Y por qué fueron mandados a regiones también algunos? Tenían varias deficiencias, pero la principal era que tú ponías ahí un indicador de ¿Ya? respiración o de ingreso de oxígeno y que ese no correspondía al que supuestamente estaba indicando el ventilador. O sea, Perfecto. si necesitabas 250 te aparecía 300 completo. Entonces estaban descalibrados, por decirlo de una manera quizás poco técnica. Claro. Y también lo otro es que no eran responsivos al paciente. O sea, si el paciente empezaba a necesitar menos oxígeno, el ¿Ya? ventilador no respondía Chuta. a esa capacidad pulmonar. O Entonces sea, podían terminar dañando gravemente los pulmones de los pacientes. Entonces, rápidamente la costa central y entiendo que el Hospital del Carmen de Maipú ya. decidieron no usarlos más y finalmente también los terminaron pasando a regiones. Yo creo que están Espérate, simplemente porque guardados en cajas y eso es lo que yo te no preguntaba funcionan. recién, ¿no? ¿Por qué ventiladores entonces que podrían causar incluso un daño? ¿Por qué son enviados a regiones, no? Bueno, porque la gran apuesta del gobierno fue que nadie se quedara con un ventilador. Es una pregunta bien difícil de responder porque, claro, nadie se quedó sin ventilador, pero tú nunca te enteraste de toda la gente que no ventilaron para que pudiera haber ventiladores libres. Y además, si tú te fijas, la tasa de mortalidad de Chile es de las peores, está dentro de las 10 peores. O sea, no solamente por Qué el número miedo. total, sino por Sí. cada 100.000 habitantes. Entonces, es muy difícil que la promesa gubernamental de que nadie se quedó con un ventilador sea verdadera. Yo creo que mucha gente no la ventilaron. Esa gente, por si no nos explica esa alta tasa de mortalidad. Gente que, Claro. claro, a nadie le faltó un ventilador, pero tú decidiste que estos nunca lo necesitaron, que se iban a morir igual. Entonces, hay una cosa ahí que discutir sobre la Mm. ambigüedad de la declaración del gobierno. Sí, hay Pero varias. claro, la apuesta, por decirlo de alguna manera, del marketing político era que nadie se iba a quedar sin ventiladores. Y bueno, ahí Mm. los tienes, pues están los ventiladores, estuvieron esos ventiladores en la lista de los ventiladores disponibles durante meses, que tenía el sistema no sé cuántos ventiladores disponibles y estuvieron ahí generando bulto Claro, estadístico hay y hay argumentos. cosas graves desde la ética, al menos, ¿no? Según lo que tú cuentas, Andrés. Primero, si realmente conectaron a gente a ventiladores que no servían. Y, y segundo, por qué los mandaron a regiones, ¿no? O sea, como si la vida de alguien de la región metropolitana fuera más importante que la vida de alguien en regiones para mandar estos ventiladores. Y claro, como tú dices también, podría ser también para decir, no, todos ventiladores hay, ahí están, a nadie les faltó, pero Sí, bueno, ¿cuáles fueron, no? sí. Pues probablemente los usaron como ventiladores no invasivos, que Ya, pareciera que esa era la función original que tienen, ¿no? Que son unos ventiladores que ayudan a respirar para que estén conscientes, pero no que lo meten por la tráquea. ya. Entonces ahí yo creo que no fueron enteramente inútiles, pero de todas maneras son de estos actos desesperados y a la rápida
en todo ese show de los ventiladores que sabemos, ¿no? Que supuestamente había una donación china de 500 ventiladores, que lo que nunca hubo. Claro. Nunca existió esa donación. Sí, basta recordar Entonces, nomás todo lo el que gobierno dijo se atrapó en esta lógica de buscar ventiladores Recuerda y la pelea que transformar hubo los también por ventiladores. las declaraciones cruzadas con el embajador chino, ¿no? Que había desmentido todo, Claro, en fin, y todo lo que ocurrió. claro. Vámonos con el Era tercer su tema Stalingrado, que... era el Stalingrado del gobierno el tema de los ventiladores. Y yo creo Claro. que fracasaron, me parece, viendo las tasas de muerte. Es imposible, si a nadie le faltó un ventilador, entonces porque tenemos las tasas de mayor mortalidad a nivel mundial. No es la mayor, pero estamos cuartos, Por quintos, algo millón, así, sí, claro, exacto. por cada 100.000 habitantes. Sí. Tiene que ver también con las redes asistenciales, ¿no? Bajo la lupa de Contraloría, dicen ustedes también en otro artículo, Andrés, observaciones sobre 3.2 millones de dólares por software que no ocupó y juicio de cuentas por 110 millones, como leemos ahí en la nota, de todos estos dineros públicos, por supuesto, firmado por Camilo Solís. Dice que a un año de una auditoría, la subsecretaría no subsanó observaciones por un software que no usó en al menos 2 de 3 años de licencia que pagó. Además, enfrentará un juicio de cuentas por 110 millones, ¿no? De cuyo fin es establecer responsabilidades en pérdida o deterioro de recursos. ¿Cómo esto? Sí, bueno, son historias, redes asistenciales al parecer bien prolíficas en temas de, de cuentas extrañas, ¿no? Porque compra muchas cosas para poder hacer las redes asistenciales que necesitan productos que son complejos, no solamente los médicos, también estas redes, digamos, de comunicación y telemedicina y etcétera. Claro. Estaba el tema del hospital digital en ese momento. Y claro, esto no corresponde, para ser francos y, digamos, justos, a Zúñiga, pero de todas maneras la subsanación de esto no ha sido tampoco posible durante su periodo. Ya. Entonces lo que estamos viendo es haciendo un seguimiento de un tema de una compra que Contraloría objetó, y que puede haber un juicio de cuentas, ¿no? En la medida de que la subsecretaría no ha devuelto esa plata, porque acá se produjo un problema también con el tema del dólar. Tú contrataste un servicio por cierto costo, pero finalmente terminaste pagando mucho más porque subió el dólar y ni siquiera lo usaste. Andrés, ¿por qué no se usó? Hay un perjuicio fiscal en eso. ¿Por qué este software se compró, se pagó durante 2 años a este nivel de millones de dólares además? ¿Y por qué no se usó? ¿No? ¿Qué pasó ahí? Anda tú a saber, yo creo que, pero ya solamente una suposición, pero yo creo que tenía que ver con el tema del hospital digital. ¿Te acuerdas que fue una gran apuesta del ministro Santelice? Claro. Que era transformar, digamos, hacer una apuesta que era bien interesante desde la perspectiva teórica y lógica, ¿no? De generar un macrocentro de datos que permitiera generar un montón de prestaciones centralizadamente, crear inteligencia artificial. Era un sueño bien interesante, pero que nunca llegó a prosperar. Ya. Era muy difícil de hacer, era algo técnicamente muy complicado, un hospital muy difícil, encima manejar datos de salud, además a través de temas de inteligencia artificial tenía un montón de complicaciones, y yo me imagino que va por ahí, pero no lo podemos saber, digamos, no sabemos. Lo que sabemos es que se contrató el software y después no se ocupó. Sí, eso es lo que llegamos. Claro. Pero seguramente son de estos proyectos, estos mastodontes que en un momento creas, claro, y después no puedes, digamos, fracasa el proyecto y quedas con todo comprado. O sea, es un despilfarro de 3,2 millones de dólares, ¿no? Serían algo así como casi 2.000 millones de pesos que tienen ustedes ahí el documento de Contraloría. ¿Qué pasa ¿qué pasa ahí con Contraloría, ¿no? Que se dice que esto realmente fue mal utilizado. ¿Qué poder tiene Contraloría, ¿no? frente a algo? Viene un juicio de cuentas, donde si hay perjuicio fiscal, entonces se hace un juicio de cuentas y la idea es que la repartición tenga que de alguna manera responder sobre esto. Y ahora las responsabilidades penales, si las hay, no lo sé. Pero me imagino que Contraloría no tiene nada que ver con eso, pero sí, claro, con todo lo que tenga que pasar en materia administrativa. Claro. Veamos qué ocurre, nada más políticamente, qué hace la Cámara de Diputados con esto, ¿no? Como fiscalizador de actos de gobierno, si podría también hacerse parte de esta investigación de Contraloría, ¿no? O sea, las redes asistenciales es un lugar que hay que mirar como un lupa. Usted ya tiene varios artículos sobre redes asistenciales desde la pandemia en adelante, y esto es antes, como dices tú, no está directamente relacionado con Arturo Zúñiga esta vez, pero ha pasado gran parte de su periodo, ¿no? Ojo, que él sí tiene que subsanar. O sea, claro, no le quita responsabilidad el hecho de que... O sea, por eso está también mencionado en el artículo. Él tiene responsabilidad. Lo que pasa es que no origina la responsabilidad, claro, pero tiene que hacerse cargo
pero tiene que hacerse, quizás no es responsable del problema, pero sí de la solución. Muy bien, vámonos con... nos queda un tema más y es internacional. Bueno, en realidad de Estados Unidos, así que nos compete directamente por la historia, bien lo sabemos, ¿no? Sobre las elecciones de Estados Unidos dice que expertos esbozan el peor escenario, dice Interferencia. Ahí está la nota. Trump desconoce la derrota, se levantan fake news sobre fraude y se agrava la violencia en las calles, según esto que publica el Washington Post, ¿no? Artículo titulado ¿Qué es lo peor que podría pasar?, donde se revelan los resultados de un experimento realizado por el Transition Integrity Project, proyecto que incluye a republicanos y demócratas preocupados por el futuro democrático del país. La mayoría de los escenarios para los comicios del 3 de noviembre no son alentadores. Esto pese a que Donald Trump está siendo candidateado para el Premio Nobel de la Paz. Sí, sí. Curiosamente. Curiosamente. Bueno, no sé. Y esto pasa en las calles de Estados Unidos. Más que Oye, Obama. y esto pasa en las calles de Estados Unidos mientras están candidateando a Donald Trump. Y claro, Obama también lo fue en su momento, Sí, como tú lo recuerdas también. sí. ¿Qué Mira, pasa en Estados Unidos está en un estado sumamente conflictivo, por muchas razones, porque el mismo Trump busca ganar una elección generando caos, él sabe moverse en el caos, y él está, digamos, generando condiciones para desconocer una elección que pueda ser estrecha. Y generar una crisis institucional de manera que él pueda en esa crisis institucional navegar finalmente por alguna carta bajo el sombrero, con la Corte Suprema, o anda tú sabes qué truco institucional, pueda quedarse con el cargo pese a perder una elección de manera estrecha. Entonces, él habla mucho del deep state, ¿no? Como que de que existe una especie de confabulación en su contra de demócratas que quieren derribarlo. Habla de, sin mencionar lo de QAnon, de todo este fake news en torno a que hay un mundo liberal por debajo que trata, digamos, de estropear la vida de los Estados Unidos. Entonces, él está contaminando esa elección con mucha fuerza, y por lo tanto es bien posible que él llegue hasta las últimas consecuencias en un evento de una elección estrecha. Entonces lo que hicieron estos investigadores del proyecto que tú mencionabas fue generar escenarios de guerra. Es una técnica que hacen, digamos, en el mundo de la seguridad, y son ver cuáles son las posibilidades de cosas que pueden suceder y ver cuál es la peor de todas ellas. Entonces, es muy interesante porque agarran gente de Trump, agarran gente de Biden, y periodistas, politólogos, encuestadores, y van tramando escenarios en los cuales te pueden llevar a las peores consecuencias. Entonces ellos van viendo cuáles son los escenarios posibles y van actuando en un juego de simulación de guerra, o sea, en este caso de campaña, y van llevando a que, ponte tú, no sé, dice que sale uno de los juegos de guerra, ¿no? En el peor de los escenarios. Trump, a través de todas estas fake news, dice que Biden está gravemente enfermo, la gente no va a votar, mucha gente no va a votar porque ve que Biden está enfermo, se produce una elección difícil, no llegan los votos por correos y se produce un caos. Entonces, claro, son escenarios probables, pero que están informados por personas que podrían manejar información respecto de qué es lo que harían quienes están a cargo de las campañas. Exacto. Y la verdad es que tú lo miras y es distópico. Y siempre, ¿no?, las encuestas, aunque dan algunas 10 puntos de ganadora a Biden sobre Trump, siempre son mucho más, pueden ser mucho más erróneas en Estados Unidos por el sistema de reparto que tienen, ¿no?, indirecto. De hecho, Hillary Clinton sacó 3 millones más de votos que Donald Trump, y aún así Trump, por el sistema electoral de ellos, fue electo presidente. Así que aspira más o menos a eso de Donald Trump, en ganar eso en esos estados que ellos llaman bisagras, ¿no? Sí, y está muy peleado, o sea, yo creo que no está más peleado de lo que parece. Hay mucho voto oculto, Biden está transformando esto sobre más o menos un plebiscito sobre Trump o no, y Trump con eso crece un poco porque se trata sobre él y no sobre Biden. O sea, hay varios artículos que nosotros hemos ido viendo. Perfecto. Tenemos la sana costumbre de leer prensa internacional y le hemos sacado el jugo a la suscripción del Washington Post, porque realmente es un muy buen periódico. Sí, se habla mucho del New York Times, pero el Washington Post también vale mucho la pena leerlo. El único que ha votado un presidente en Estados Unidos. Sí, entonces estamos siguiendo también muy de cerca la elección de Estados Unidos para ver qué cosas pueden pasar, ¿no? Sí, para los que quieran ver el artículo en su original, ahí está, ¿no? ¿Cuál es la peor cosa que podría pasar? Se llama en su traducción. Andrés, interferencia.cl. Hagamos la invitación, ¿no?, para la suscripción, porque es periodismo realmente independiente, se financia así, ¿no? Con la suscripción de cada uno de la gente que lo lee,
como una manera también de apoyar el libre periodismo, como lo hacemos nosotros acá también desde Vía X. Sí, agradecidos como siempre, Freddy, por esta posibilidad de mostrarnos, ¿no? Y también de comunicar que, bueno, vivimos de esto, ¿no? Vivimos Claro. de suscripciones, no tenemos ingresos por publicidad ni por clics. Dependemos de lo que nuestros lectores nos respalden y los invitamos a suscribirse, a A estar, 3 digamos, luquitas. con nosotros Ah, piso. a 3 luquitas. Y mañana estamos de aniversario, cumplimos 2 años. Ah, mira, buena, buena. Hay Sí, carrete. sí, sí, sí. Potente en tu casa. No, bueno, va a tener que ser por Zoom, pero cumplimos 2 años, estamos muy contentos, lanzamos una pequeña campaña por Facebook, Muy así bien. que estamos participando del Deep State, tirando un Perfecto. videíto que Ahí, tenemos ahí en Facebook, así que estamos re allá, ok. contentos. Buena. ¿Algún golpe de aniversario que quieran dar? Así que estén trabajando y se puede adelantar. Cortito, 30 segundos. Eh, sí, no, estamos viendo el pipeño y el costillar. No, tenemos varias Muy bien. cosas, ¿Ya? varias cosas en mente, pero estamos tratando de preparar un especial de 18 que sea profundo en temas de apropiación cultural. Estamos Ujú. como tratando de abrir un poco el debate también hacia las cosas más reflexivas. Muy bien, Andrés. Te mandamos un abrazo grande a nombre de todo el equipo de acá también. Que esté muy bien. Bueno, gracias Freddy, gracias a todos ustedes. Chao, Andrés. Hacemos una pausa. Seguimos con el escenario del poder, sí, aquí en Vía X, stock disponible, libre expresión. No te vayas, y volvemos.